Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor y lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste.
¿no deberías también tú haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 70 veces 7, responde Jesús. Para todos son comunes estas palabras del Evangelio, y para todos es conocido la respuesta de Jesús. El 70 veces 7, que significa siempre. Pero el problema no está en saberlo, sino en practicarlo. La parábola del siervo despiadado nos puede hacer reflexionar en nuestra propia conducta. Antes de que cada uno de nosotros naciéramos, ya habíamos sido perdonados por Dios. Es más, nacemos en la misericordia de Dios, porque somos pensados en el corazón del Señor antes de llegar al mundo, y Dios sabe de lo que es capaz el corazón del hombre. Por eso es que nos pide perdonar 70 veces 7, porque somos capaces del perdón. La actitud del siervo que se pone de rodillas ante su rey me hace pensar en el sacramento de la reconciliación, donde llegamos verdaderamente cargados de pecado, con una deuda imposible de pagar, que ni siquiera estando en cárcel de por vida, me alcanzaría para saldar la deuda de mis pecados. Cada vez que llego al confesionario y me pongo de rodillas, implorando el perdón, soy capaz de conmover el corazón de mi Rey, y de antemano sé que voy a ser perdonado. Pero también tenemos que ver la segunda actitud de este siervo, que acabando de ser perdonado de una gran deuda, se encuentra con la posibilidad de hacer lo mismo, con una deuda mucho menor, y hace todo lo contrario. Humilla a su hermano, casi lo estrangula y lo manda a meter a la cárcel. Por lo tanto, como bien lo dice el Evangelio, es un hombre malvado. Cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro, nos encontramos con la frase: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esta oración que nos enseñó Jesús, nos hace recordar su llamado a la misericordia. Somos perdonados, pero estamos llamados a perdonar. Este cómo no es el único mencionado por Jesús en el Evangelio. También nos pide ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos ama. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Perdonar es amar hasta el extremo del amor. La misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón cuando yo mismo no he sabido perdonar a mi hermano, porque si no vivo la misericordia, es imposible que la reciba. El amor como cuerpo de Cristo es indivisible, no puede hacer acepción de personas. En el amor, así como Cristo vino al mundo por todos, estamos llamados a amarlos a todos. El perdón nos da libertad, la falta de perdón nos ata a la persona que no hemos perdonado, nos ata al dolor que me conduce el recordar el daño que esta persona me ha causado. Vivimos atados a nuestro dolor. Por eso Dios me pide perdonar, porque me creó libre y me quiere ver libre. El perdón es una gracia que Dios nos concede. Necesito, si de verdad quiero perdonar, llevar la situación al corazón de Jesús, ser sincero, decirle que me cuesta perdonar, pero que por amor a Él y a sus mandatos lo quiero hacer. Si quiero perdonar por mis propias fuerzas o porque creo que soy bueno, va a ser imposible hacerlo de corazón. Pero si le pido la gracia a Dios, este perdón se dará en el momento menos pensado. Será un proceso más rápido y verdaderamente liberador. Quisiera terminar mencionando las palabras del beato Anacleto González Flores, mártir de la guerra cristera en México, cuando es tomado preso. Antes de ser fusilado le dice al general:
Muy pronto nos veremos ante el tribunal de Dios, y el mismo juez que me juzgará será su juez. Y entonces tendrá usted en mí un intercesor ante Dios. Esto es perdonar de corazón, y es a lo que debemos aspirar cada cristiano, reproducir los sentimientos de Cristo. Sería bueno que hoy pensemos en aquellos hermanos que aún no he logrado perdonar, y desde la oración pidamos al Señor: dame la gracia de poder perdonar. Y si mi dolor es muy grande, que ni siquiera quiero perdonar, pedirle al Señor: Señor, dame la gracia de querer perdonar. Pidamos hoy la poderosa intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, para que nos guíe en este camino de perfección espiritual, que ella rompa nuestra vida las cadenas de la falta de perdón, y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.